Bendiciones y la paz del Señor sea con todos ustedes. Amados hermanos y hermanas en la fe. Quiero hablar acerca de verdades sobre los profetas y los apóstoles. Creo que muchos escuchamos que dice gente que ya no existen ni profetas ni apóstoles. Esto lo afirman contundentemente. Pero hay que explicar cosas. En alguna ocasión ya hablé de esto, pero Dios nos sigue capacitando. Hay que defender el Evangelio. Entonces, voy a empezar explicando acerca de los profetas. Así, poco a poco, el Señor me irá dando conocimiento. Voy a leer el libro de Lucas, en el capítulo 16, el verso 16. Aquí habló nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre de Jesús. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Gloria al Señor. La verdad es indignante hoy cómo la gente tergiversan las escrituras. O sea, aquí han cambiado lo que dijo el Señor. O sea, decir que ya no existen profetas, esto es una blasfemia contra Dios. Lo que el Señor está diciendo aquí, yo creo que con nuestra conciencia, que desde tiempos remotos, desde que Dios empezó a llamar a la gente en el antiguo pacto, yo personalmente entiendo que era necesario que esta gente vinieran anunciando el reino de Dios. Desde Abel, entrando con Noé, Abraham, los profetas, era necesario que esta gente vengan anunciando el reino de Dios. Porque el Hijo del Hombre aún no había llegado al mundo. O sea, Dios venía escogiendo a estas personas para que anuncien el reino de Dios, para que la gente se arrepienta y que vivan feliz con Dios. Entonces, cuando todo eso ocurre y llegan hasta Juan, entonces después de Juan también nace Cristo, porque nacieron en el mismo tiempo. Pero Juan ya había empezado a anunciar el reino de Dios, mientras Jesús estaba creciendo. Era necesario que Juan anunciara el reino de Dios porque no había nadie más. O sea, cuando Jesús cumple los 30 años, Juan ya estaba anunciando el reino de Dios. Por eso Jesús está diciendo aquí, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Escuchen. ¿Por qué? Porque Juan es el que estaba en este tiempo. Era necesario que siga anunciando el reino de Dios hasta que Jesús cumpla los 30 años y sea bautizado y así emprender su ministerio. Jesús en ningún momento está diciendo aquí que ya no habrá más profetas después de Juan. No es lo que Cristo dijo así. O sea, aquí era necesario que Juan anunciara el reino de Dios porque él era antes de Cristo. Entonces cuando Cristo emprende, ahora Juan se aparta para que el Hijo del Hombre empiece a anunciar el reino de Dios. Que Él empiece a anunciar el verdadero designio o el deseo de Dios. Porque Cristo trajo todo el misterio. Por eso Jesús está diciendo aquí acerca de Juan, que el reino de Dios se anunciaba. O sea, hay que entender estas cosas. O sea, hablamos blasfemias contra Dios. Y esto es más con los falsos maestros y falsos profetas, que aseguran cosas que ni han visto ni han oído, ni han llegado a sus corazones. Era necesario que Juan anuncie el reino de Dios antes que Jesús emprenda su ministerio. Y esto es lo que está explicando a la gente aquí. No está diciendo que no habrá más profetas. Por ejemplo, podemos leer en el libro de Hechos. Hechos 11.
11:27. Hay que escuchar bien, porque si seguimos hablando blasfemias, el Señor está arriba y Él juzgará a las naciones. Todo lo que digamos, esto es lo que Dios nos dará como recompensa. O sea que mientras hablamos estamos bajo juicio, según lo que decimos, si es verdad o no. Dios nos juzgará en su día. Escuchen aquí en el libro de Hechos 11, desde el verso 27. Dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Escuchen, unos profetas, no dice un profeta, unos profetas. Lo que da a entender que aquí Juan ya no estaba. Hace tiempo que Juan había descansado ya en el Señor. Aquí Juan ya no estaba. Aquí se habla de profetas. Voy a seguir leyendo. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo. Escuchen, Agabo era un profeta, uno de ellos. Daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador. Y esto sucedió porque esto pasó en Roma. Empezó en Roma y se extendió por todas partes. Escuchen. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. ¿Por qué? Porque iba a haber hambruna. Era necesario que la gente compartan lo que tenían. Porque Dios ya había dicho que esto va a ocurrir por medio del profeta. Entonces yo no entiendo cómo puede decir que después de Juan ya no hay profetas. Hay que reprobar a las personas. Porque siempre digo que la gente puede equivocarse, pero decir que ya no hay profetas no es equivocación. Esto es blasfemar contra Dios. Porque mucha gente no medita las Escrituras, pero se pasan debatiendo en todo. Lo que no entienden o lo que no conocen es lo que afirman. Pero aquí se habla de profetas. Aquí se habla de Agabo. Era un profeta de Dios. Y había muchos profetas con él cuando llegaron aquí. Y profetizó. Y esta hambruna se registró. Eso empezó desde Roma. Porque Pablo lo habla en el libro de Romanos. Puedes entrar en el libro de Romanos en el capítulo 8. Hubo una hambruna que profetizó aquí el profeta Agabo. Y esto sucedió. O sea, hay que reprobar a la gente. No podemos pasar hablando cosas que no son. Y habiendo siervos y siervas de Dios en el mundo que escuchen estas cosas. Para eso el Señor nos levantó. Hay que reprobar a la gente. Para que queden en evidencia que son unos mentirosos, falsantes. Y esto es mal por los calvinistas que aseguran estas cosas. Porque son unos falsos. No hablan verdad. Aún hay profetas. Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y los profetas siguen existiendo hasta nuestros tiempos. La excusa que han tomado esta gente es porque ya hay falsos profetas en nuestros tiempos. O sea, quieren sacar la verdad de Dios por causa de los falsos profetas. Y no es posible. Jesús nunca dijo que los profetas iban a acabar porque va a venir falsos profetas. Esto nunca. El Señor sabía que estas cosas iban a suceder. Para eso quiere que estemos firmes. Pero asegurar que ya no hay profetas, esto es blasfemar contra Dios. Así que cada uno se prepare, porque en el día de juicio todo vendrá a la luz. Entonces podemos entrar otra vez en los apóstoles. Podemos leer el libro de Efesios. Efesios 4. Desde el verso 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria al Señor. Escuchen aquí. Aquí Juan ya no existía. Aquí se habla de apóstoles. O sea que las cosas siguen de la misma manera que el Señor las constituyó. Los apóstoles siguen vigentes. Ya dije una ocasión que lo que hace que no veamos las manifestaciones apostólicas es por la vanidad de la vida. La gente se han apartado de Dios. Los que tienen estos llamados no quieren someterse al Señor, no quieren coger su cruz y seguir a Cristo. Por eso ya no vemos el ministerio del apostolado. Esto es lo que está ocurriendo y es la verdad que se debe decir a la gente. Y no blasfemar contra Dios, que ya no hay apóstoles. Hay, simplemente no quieren coger su cruz. La gente ya no quiere sufrir por causa de Cristo. El dolor es inmenso. Entonces, una vez que empiezan a sufrir, al mirar así, se apartan por el exceso de sufrimiento y se vuelven en sus caminos. Por eso ya no vemos a los apóstoles manifestarse. Esto es lo que pasa. Hay que hablar la verdad. Hay que enseñar a la gente la sana doctrina. Esta es la sana doctrina. Hermanos, hermanas en la fe, os muestro un mejor camino para que no viváis bajo la sombra de los falsos maestros y falsos profetas que os hacen errar por doquiera. Aún existen apóstoles y profetas. Podemos seguir leyendo, podemos entrar en el libro de Romanos, en el capítulo 16, el verso 7. Sigo hablando de los apóstoles. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí y en Cristo. Pablo habla de otros apóstoles aquí. O sea que no solamente había 12 apóstoles que había escogido el Señor Jesucristo. Por medio de los 12 apóstoles surgieron otros apóstoles que el Señor mismo levantó. Hay que explicar estas cosas a las personas. Cuando los de Pedro emprendieron a predicar, ellos levantaron mucha gente en Cristo. Y por medio de estas muchas personas, Dios volvió a levantar a muchísima gente. Y ahí surgieron muchos apóstoles que también padecieron. No todo el mundo tuvo el privilegio de poder escribir inspirado por Dios, pero muchos hicieron la obra del Señor. Hay muchísimos héroes de la fe que no escribieron, ya lo dije alguna vez. Los que tuvieron el privilegio son los que escribieron aquí. Hubo muchos apóstoles aparte de los 12, y son los que Pablo menciona aquí. Andrónico, Junías, también que eran apóstoles, compañeros de prisiones de Pablo, que sufrieron. ¿Por qué seguimos hablando blasfemias contra Dios? ¿No tememos al Señor? Amados hermanos y hermanas en la fe, Dios juzgará a las naciones. El Señor nos dará según lo que hemos sembrado. O sea, decir que ya no hay apóstoles y profetas, esto es blasfemar contra Dios. Hubo apóstoles y profetas, y lo sigue habiendo hasta nuestros tiempos. Solo que la gente no quiere tomar su cruz y seguir a Cristo. Esta es la verdad que debemos contar. El evangelio está por los suelos hoy por la vanidad de la vida. El amor a las cosas de este mundo ha apartado a millones de predicadores
en el Señor. Ahora andan por sus caminos, por desobediencia. Los 12 apóstoles tuvieron el privilegio de estar con Cristo. Por eso el Señor también les amó. Pero era necesario que por medio de ellos, porque ellos eran el fundamento en el Señor, Dios tenía que levantar mucha gente para predicar el Evangelio. Y esto ha pasado de generación en generación hasta nuestros tiempos. Los que han terminado su carrera han sido muy pocos. Por eso no se ha venido registrando el ministerio apostólico. Porque mucha gente no ha seguido su cruz. No ha tomado su cruz y seguir a Cristo. Por eso vemos difícilmente el ministerio apostólico. Por eso difícilmente vemos ahora que haya buenos profetas. Los hay, pero muy pocos que profetizan cosas sobrenaturales. Muy pocos quedan. Pero decir que ya no hay profetas y apóstoles, esto es blasfemar contra Dios. Tengamos temor al Señor. Amados hermanos y hermanas en la fe, sigan firmes en el Señor. Yo quiero enseñarles la sana doctrina. El Señor me ha capacitado en esto. Dios me ha enviado a reprobar a los falsos maestros y a los falsos profetas. Y no dejaré de hacerlo porque estoy contra estas personas a toda costa. Mientras que ve algo en la red social, una predicación falsa, yo vendré aquí a hacer un video de predicación para levantar contra estas personas. Hay que tener el celo del Señor. No se dejen intimidar por nadie. Cumplan su ministerio. Nos esperan recompensas en el reino de Dios, en el milenio. Así que sean constantes en la obra del Señor. Oren por el verdadero pueblo santo. El Señor vendrá, nadie sabe. Es necesario que ocurran muchas cosas antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él llegue y nos encuentre trabajando, nos reciba en su gloria. Que el Señor les guarde.